Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a resolver un problema de probabilidad mediante el método de diagrama de árbol. Así también lo vamos a resolver con tabla de contingencia. Bueno, veamos el siguiente problema. De la producción total de un citricultor, el 55% es de limón. De este cultivo, el 85% de la producción se exporta, así como el 60% de otros cítricos. Si elegimos al azar un fruto, inciso A, ¿cuál es la probabilidad que sea de exportación? Inciso B, que sea limón y de exportación. Inciso C, que sea de otro cítrico y no sea de exportación. Inciso D, ¿cuál es la probabilidad que no sea de exportación? Bueno, primero tenemos nuestros datos correspondientes al cultivo de limón, que es del 55% de su aportación total en la producción, de otros cítricos del 45%. Estos son nuestros eventos a priori. Nuestros datos correspondientes a la probabilidad condicional que corresponde a la exportación en el limón es del 85% y en otros cítricos del 60%. Entonces, empecemos con la construcción de nuestro diagrama. Empezamos con el primer nudo para construir la rama de primera generación, que sería limón con el 55%, otros cítricos con el 45%. Pasamos ahora a la construcción de nuestras ramas de segunda generación. Exportación con un 85% en el caso del limón. Y obviamente no exportación sería la diferencia del 100%, dato que no tenemos, pero lo obtenemos de esta manera, que sería el 15%. Para el caso de otros cultivos o de otros cítricos, tenemos de exportación el 60%. De no exportación tendríamos el 40%. Ahí está. Bueno, una vez ya construido nuestro diagrama, pasamos a las siguientes preguntas. Si elegimos al azar un fruto, inciso A, ¿cuál es la probabilidad que sea de exportación? Bueno, la probabilidad que sea de exportación va a ser igual a la probabilidad del cultivo de limón por la probabilidad que sea de exportación, dado que es de limón, más la probabilidad de otros cítricos por la probabilidad de que sea de exportación, dado que es de otros cítricos. Entonces, sustituimos valores y vamos a observar que punto 55 se multiplica por punto 85 y es esta multiplicación. Más, sumamos, punto 45 por punto 6. Punto 45 es el porcentaje correspondiente a otros cítricos y lo vamos a multiplicar por punto 6 que corresponde a exportación. Y esto va a ser igual a punto 7375, lo cual nos indica que la probabilidad que sea de exportación es del 73.75%. Inciso B, que sea limón y de exportación. Bueno, en términos de probabilidad, esta pregunta queda planteada de la siguiente manera. La probabilidad de que el producto sea de limón y sea de exportación es igual a esta probabilidad conjunta que sería limón intersección exportación. Y esto va a ser igual a 0.55 por 0.85. Aquí está, lo cual nos va a dar un resultado de 0.4675, lo que nos indica que sea limón y de exportación es igual a 46.75%. Inciso C, que sea de otros cítricos y no sea de exportación. Bueno, esto va a quedar de la siguiente manera. La probabilidad de que sea de otros cítricos y no sea de exportación, la exportación es raya. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de otros cítricos intersección no exportación.
Entonces, punto 45, que es otros cítricos, se va a multiplicar ahora por no exportación, que sería por punto 4. ¿Está? Y esto va a ser igual a punto 18, lo cual nos indica que la probabilidad de que el fruto sea de otros cítricos y no sea de exportación es del 18%. Inciso D. ¿Cuál es la probabilidad que no sea de exportación? Bien, que sea de exportación fue del 73.75. Si nosotros hacemos el cálculo, o sea, todo este procedimiento, pero para no exportación, la cantidad que obtengamos sumada a esta cantidad de que es la probabilidad de exportación sería igual al 100%. Entonces, lo que hacemos en este caso de una manera más fácil es que la probabilidad de que no sea de exportación va a ser igual 1, que sería el 100%, menos la probabilidad de exportación, que sería 0.7375, nos daría un resultado de 0.2625, lo que nos indica que la probabilidad que no sea de exportación va a ser del 26.25%. Pasemos ahora al mismo problema, pero con tabla de contingencia. Tenemos aquí nuestros datos, que son los mismos, y nuestra tabla de contingencia vamos a considerar la variable limón y otros cítricos en las columnas y exportación y no exportación en las filas, dado que la tabla de contingencia es una tabla de probabilidades de clasificación cruzada. Bueno, nuestro primer dato, limón. El limón tiene un 55% de participación en producción total. De este 55%, el 85% es de exportación, entonces el 85% sería 0.4675. En el caso de otros cítricos, su participación en la producción total es del 45%, pero en la exportación es del 60%, entonces el 60% de 0.45 es 0.27. Y es todos los datos que tenemos, ya no tenemos más datos. Entonces lo que podemos hacer es hacer deducciones, es decir, en este caso queremos encontrar el dato de no exportación, entonces a 0.55 le restamos el dato de exportación y vamos a tener 0.0825. Lo mismo hacemos para otros cítricos, a 0.45 le restamos 0.27 y vamos a tener 0.18 en no exportación. Ahora pasamos a los totales. Sumamos exportación de limón y de otros cítricos y vamos a tener 0.7375. Lo mismo hacemos con no exportación. Sumamos y vamos a tener 0.2625. Por último, el gran total va a ser la suma de las columnas y también la suma de las filas nos debe de dar igual al 100%. Y aquí lo tenemos. Muy bien, ahora pasemos a contestar nuestras preguntas, que son las mismas que se hicieron en el diagrama de árbol. Si elegimos al azar un fruto, ¿cuál es la probabilidad que sea de exportación? Aquí lo tenemos. De exportación, aquí ubiquémonos en la fila de exportación. 0.7375. Entonces, la probabilidad que sea de exportación es de 73.75%. Inciso B, que sea limón y de exportación. Esta pregunta es una intersección, limón, intersección, exportación. Entonces nos ubicamos en la columna de limón y en la fila de exportación. El valor que se intersecta es 0.4675. Entonces, la probabilidad que sea limón y de exportación es del 46.75%. Inciso C, que sea de otros cítricos y no sea de exportación. Otros cítricos, aquí lo tenemos, la columna de otros cítricos, y no sea de exportación. El valor que se intersecta es de 0.18. Entonces,
nuestro resultado sería que no sea, que sea de otros cítricos y no sea de exportación, es del 18%. Inciso D. ¿Cuál es la probabilidad que no sea de exportación? Nos ubicamos en no exportación y nuestro resultado va a ser 0.2625, lo cual nos indica de que el fruto no sea de exportación es del 26.25%. Y con estos resultados ustedes pueden verificar que son exactamente los mismos que obtuvimos en los resultados del diagrama de árbol. Bueno, pues es todo en esta ocasión. Espero que este material les sea de utilidad y como siempre, nos vemos para la próxima.